Señor, nombre, tenemos Señor lanzamiento de corazón para recibir la palabra y que ella sea una realidad Señor, la podamos integrar. Te pedimos que si también hay alguna persona que aún te conoce, que pueda conocerlo a través de tu palabra como tu Señor. Gracias por ello, te pedimos Señor también que ayude a Francisco a poder comunicarlo. En Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias al Señor. Bien, hermano, mire, yo no sabía que hoy me iba a corresponder a mí estar aquí. El lunes el hermano Natanael vino de Fuerteventura y me llamó y me dijo si podía venir si podía predicar, dar la palabra hoy. Y yo encantado porque dije, uy, me viene bien esto de Dios porque claro, el domingo no hubo manera de poder terminar el mensaje porque eran demasiado extensos, habían cosas que leer y no podía. Además, el domingo tenía otra línea, ¿no? El mensaje de la palabra, que es pensando en los amigos que nos visitan, en el evangelio, en la obra evangelística. Pero hoy, como los hermanos, creo que casi todos estuvieron el domingo, no sé si todos estuvieron, pero quería continuar un poco con este conocimiento de la persona de Abraham. Hablamos un poco de Abraham. Y Abraham sabemos que en el libro que habla, no una biografía en sí, sino de los hechos resaltantes que quedan como ejemplo, ¿no? Como enseñanza para el pueblo de Dios, para los que habían de venir en la posteridad. Abraham era más que un hombre común y corriente, era alguien al que el Señor un día lo eligió específicamente, lo llamó para hacer con él obras, hechos que fueron escritos para nuestra enseñanza y para nuestro conocimiento del poder de Dios. Y habíamos hablado algunas cositas. Sobre todo nos centramos en el pasaje que llama mucho la atención, como es el del sacrificio de su hijo, cuando el Señor le pide en holocausto a su hijo Isaac, sabiendo que Isaac era el único hijo que tenía, el hijo de la promesa. Él tenía uno anterior, pero él no contaba como hijo de la promesa, sino era llamado el hijo de la esclava. Y en Isaac que se la llamaba descendencia. Y ese pasaje en Génesis 22, ¿verdad? Lo leímos. Si después en sus casas ustedes leyeron un poco más, y llama mucho la atención por el parecido, el tipo de lo que sucedió luego en el Calvario con nuestro Señor Jesús, que también siendo hijo único, fue dado en sacrificio en la cruz. Y aprendimos y leímos, ¿verdad?, que en el caso de Abraham, Dios detuvo la mano para que no muriera Isaac, el hijo de la promesa, ¿verdad? Pero también vimos que en tipo el Señor era diferente. Él no era el que iba llevado a la cruz a morir, sino que Él iba a sustituirnos en una cruz como cordero. ¿Sí? El Cordero de Dios. Y la obediencia que resaltaba en ese pasaje. También leímos hicimos referencia a algunos datos sobre los ángeles, la visita de los ángeles en aquel momento en que él iba
ellos iban a destruir a Sodoma y Gomorra porque ya el mal había llegado hasta el colmo, ya no había solución para esta ciudad y ya tenían que ser destruidas. Y que Abraham intercedió por ella, pero el Señor no, porque no se cumplía lo que Abraham esperaba. Si hay 50, 40, 30, 10 justos, no había ni uno, hermano. Bueno, leímos eso nos acordamos, ¿verdad? Y sabemos que en el Génesis, más o menos al tiempo actual, son como 4.000 y algo años, más o menos, y 2.000 años antes de Cristo, ¿ves? Y donde más o menos situamos a Abraham, porque en el Génesis ya se nos habla, ¿verdad? De su nacimiento y se nos habla de su casamiento, pero también se nos habla de su origen, ¿verdad? Se nos habla de su emigración, su llamado de Ur a Harán y después a la promesa de la tierra prometida y el problema también que hubo con Lot, la separación de Lot, los pactos de Dios con él que se lee en Génesis 15 y 17 y la intercesión que hemos hablado. Y después, ya al final, bueno, sabemos que él se casa con una segunda mujer, con Sétura, y también sabemos de su muerte y de su sepultura. Solo en Génesis. O sea que Génesis da un amplio comentario sobre la vida de Abraham, de los hechos de Abraham, de lo que Abraham, y cómo el Señor, ¿verdad? Esa relación tan íntima mantenía Dios con Abraham, ese cara a cara, ese es el llamado el amigo de Dios. Abraham, padre de multitudes. Abraham, por cuya canal, cuyo conducto llegó la bendición a todos los hombres. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Abraham era alguien muy, muy especial, al menos para Dios. Y para nosotros, como cristianos, como creyentes, como seguidores de nuestro Señor Jesús, también debemos de creer en Abraham, en su testimonio, en sus hechos. Y debemos creer, hermano, porque el Señor hizo muchas referencias a Abraham. Vamos a leer eso. Vamos a leer esa referencia. Muy importante. Porque a Abraham no se le menciona mucho, sino allá en el Nuevo Testamento. Se le respetaba mucho, sí. Todos los judíos, todos los pueblos árabes, todos respetaban eso. Pero había cosas que la gente no podía entender muy bien hasta que empezó a ir conociendo que algunas promesas se iban cumpliendo en el tiempo. Y se iban cumpliendo porque se le habían sido dadas a Abraham. Y las promesas a Abraham eran inmutables, no podían cambiar, no podían ser abolidas. Pero muchas se iban cumpliendo. En los textos, a veces de un verso a otro verso, si hacemos una buena exégesis y hermenéutica, a veces pasan años, a veces pasan muchos años en cumplirse lo que al mejor se esperaba que se cumpliera ya. Pero el Señor deja muy claro desde ese principio, deja muy claro lo siguiente. Descansa, espera en mis promesas.
Yo no te he dicho que se van a cumplir o no se van a cumplir. A ti no te lo he dicho. Yo te lo estoy diciendo para que sepas que lo que yo digo se cumple. Tú descansa con fe, con certeza de lo que yo te digo será. Esa es la enseñanza que fue en alguna manera inspirada en hombres como Abraham, como después los sucesores, los hijos, los profetas, Moisés. Es inspirar ese conocimiento de Dios en ellos, que les hacía abrir la mente y el corazón de una manera especial. La relación de ellos con Dios era muy especial. Tan es así que acordaban un sitio, un lugar, un tiempo en el cual Dios contactaría con ellos cara a cara. Porque el mismo Dios dice, búscame y me hallarás. Pero a veces Dios es el que busca y halla a su profeta, a su hombre. A veces Dios lo hace. Pero a veces la comunión de muchos hombres han sido durante toda su vida una relación de adoración y de oración. Y tal vez en toda su vida, que a lo mejor pueden ser muchos años, ha tenido un contacto directo, una palabra directa, un sueño directo, un mensaje directo de Dios. En ese tiempo, en esa hora, en ese momento, para algo determinado que Dios ya ha planeado. Y por eso es que hay que leer y oír también a los profetas. Todos los que profetizaban, muchas profecías sí se iban cumpliendo, pero muchas no se han cumplido. Por eso es que más o menos creo que dijimos algo como que hay que interesarse en conocer la profecía. No de ser grandes estudiantes de profecía, grandes teólogos, no, sino simplemente saber lo que Dios quiere y nos dice que puede suceder en cualquier época que nosotros no sabemos. Por eso es que la Biblia nos enseña que descansemos en la esperanza, en que descansemos en la fe y en esperar que aquellas cosas que Dios ha prometido se van a cumplir. Eso está en nosotros y Dios espera eso de nosotros. Nuestra vida, la vida cristiana es una vida de fe. Andamos en un camino de fe. Todas las cosas buenas que esperamos que nos puedan suceder en esta vida y en la otra es fe en el Señor Jesús. Porque sabemos que por la fe, todas cosas, todo esto tiene cumplimiento. Esa era la fe que adornaba a Abraham y también a los profetas. Y también debe ser la fe que nos adorne a nosotros. Ese esperar en Dios, hermanos. Hoy vamos a leer unas lecturas que no pudimos hacer el domingo por cuestiones de tiempo y todo eso, pero que son necesarias. Vamos a hacer una primera lectura que va a ser más o menos un repaso de lo que sí hablamos el domingo, pero a lo mejor algunas cosas serán como nuevas, pero son de mucho provecho. Vamos al libro de los Hebreos, en el capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Todos conocemos ese famoso capítulo 11, llamado el capítulo de los héroes de la fe.
Ahí mismo, mire, vamos a leer tres versículos que no, ya que estamos aquí, vamos a leerlo, pues es importante tenerlo en mente, porque vamos a girar, vamos a estar dándole vuelta a lo que es la fe, para más o menos saber la importancia que también nuestro Señor Jesús le da a la fe. Y la fe que resalta en nuestro Abraham que estamos leyendo, estamos estudiando. Dice la palabra del Señor, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Ciertamente, lo que yo espero va a llegar, la certeza, la convicción de lo que no se ve, ver lo que no se ve, pero viéndolo. Como allí en esos capítulos del Antiguo Testamento se pronuncia a veces eso, como viendo al invisible, viéndolo de lejos, pero descansaban en la promesa, que ese gozo y esa felicidad que ellos veían de lejos, la iban a disfrutar algún día. ¿Por qué? Porque Dios lo había dicho. Esa es la promesa en la que ellos descansaban. Y descansaba con esta fe, con esa certeza, con esa convicción de que eso iba a lograrse. Y dice el 2, mire, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Los antiguos son ellos. Abraham, Moisés, Isaac, Jacob, los profetas, todos. Son los antiguos. Y alcanzaron buen testimonio. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. O sea, el universo fue hecho por Dios. ¿Lo creemos? Sí. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. No había nada, pero el Señor Dios lo hizo todo. ¿Lo creemos? Sí. Sí. Hermanos, miren. Ahora leamos 11, 8 al 20, que nos habla de Abraham. Vamos a repasar así lo del domingo y hoy. Por la fe, dice el libro de los Hebreos, del Espíritu Santo, escrito por el Espíritu Santo, hermanos. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Salió a recibir una herencia, pero no sabía a dónde iba. Por la fe, dice. 9. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Mire, habitó en la tierra prometida. ¿Pero cómo habitó? Como en tierra ajena. Habitaba en la tierra prometida, pero era tierra ajena. En tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Su hijo, su nieto, iban a heredar todo esto. Pero era prometida. No, aún no era de ellos. Era una tierra ajena, pero era una tierra prometida. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Qué pensamiento, hermanos. La ciudad cuyo arquitecto, quien la diseñó, la diseña y la construye, es Dios. Esa es la que vamos a heredar. La esperamos de Dios. ¿Qué fe? Mira otra fe, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido.
tenía 90 años. ¿Llegaré yo a tener deleite en este hombre? Pero el Señor lo había prometido. Ella ahí descansó. El Señor lo había prometido. La palabra ella dice, se reía, se rió, pero suena como algo normal, natural, humano, carnal, a estas alturas. Pero bueno, dice, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto le llama a Abraham, casi muerto, 100 años casi, tenía 99, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. De ellos salieron, pero mira quiénes salieron, cuántos salieron, uno, no, mira lo que dice, salieron como las estrellas del cielo en multitud. Póngase a ver las estrellas y póngase a contarlas en una llanura, en un llano de estos que tiene el cielo tan despejado. No hay manera de contarlas, no las hay. Y como la arena innumerable la arena que está a la orilla del mar, así serán los descendientes. Conforme a la fe, murieron todos estos, murieron, claro. Pero conforme a la fe, murieron. Tenían la fe, ellos murieron, pero la fe no muere, hermano. Esto sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándolo que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Somos extranjeros y peregrinos, pero lo que nos espera es de mucha gloria, hermanos, de mucha gloria. Lo creemos, Él lo ha prometido, lo miramos de lejos, sí, pero está allí. No lo veo, pero sé que está allí. Lo saludo, aunque sé que no me ama, pero lo saludo porque sé que está ahí y lo confieso con mi boca porque lo creo en mi corazón. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero no querían pensar de donde salieron. Dice que anhelaban, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Ellos esperaban una celestial, porque Dios lo había dicho, habían oído la palabra de Dios, y por eso Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Dios se la ha preparado, una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Y así fue, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Para Dios fue un hecho de que Abraham había obedecido y que Abraham habría aceptado y había degollado al hijo y la sangre fue derramada. Ya él lo veía como en sentido figurado, él lo vio. Y en sentido figurado resucitó y lo llevó otra vez a los brazos de Abraham, a su hijo Isaac. En cualquier caso, era la fe que tenía Abraham, que si lo mataba, Dios lo iba a levantar de los muertos. Sí, sí lo era. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Cosas venideras, hermanos. No las tenían, pero las esperaban, las creían. Dios lo había prometido, Dios lo había prometido.
Y esto está escrito, hermanos, para que conozcamos cómo los hombres de Dios han sido llamados a dar ejemplo. Han sido llamados a dar ejemplo. Y para que aprendamos la importancia de la fe en creer en Dios. Ahora el Espíritu Santo dice algo con referencia a esto también, y son unas lecturas cortas, vamos a Hebreos en el capítulo 6. Mire lo que dice Hebreos en el capítulo 6. Vamos a leer del verso 13. 6:13. Dice la palabra de Dios. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, de lo que hemos hablado, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Fue bendecido con abundancia y fue multiplicado grandemente. Sí, hermano, miren, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, no cambia, no puede, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables que no pueden cambiar, que serán séculos seculoides, en las cuales es imposible que Dios mienta, es imposible. Tengamos un fortísimo consuelo, nosotros los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y les bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. Considera en el 4, dice, cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Pero hermanos, a este lado donde estamos nosotros, a este lado, cuán grande es nuestro Señor Jesús, en quien tenemos toda nuestra esperanza, en quien esperamos el cumplimiento de todo lo que Él nos ha prometido. En cuanto a la salvación, en cuanto a la redención, en cuanto a la justificación, en cuanto a la reconciliación. El Señor Jesús lo ha hecho por la fe que tenemos en Él. Hemos sido salvados. Por la fe que tenemos en Él, se cumplirán todas sus promesas para con nosotros. No es por obra, para que nadie se gloríe. Todo lo hizo el Señor en la obra de la cruz, para que nosotros no tengamos temor, hermanos. No hay temor, no tengo temor. Cristo está
con nosotros, hermanos. Hermanos, ahora quisiera que me acompañaran, por favor, en algunos pasajes donde nuestro Señor quiere hacer resaltar el concepto de fe. Porque lo importante de esto no es la palabra fe. Lo importante de esto es el contenido espiritual, el ser en sí mismo. ¿Qué es la fe? ¿Qué tanto valora a Dios? ¿Qué tanto valora a Dios, hermano? Sin fe es imposible agradar a Dios. El que se acerca a Él tiene que creer que le hay. No vale. Dios, oiga, Dios, acompáñame. Dios, ayúdame aquí. Dios, ayúdame. No vale andar en carreras con Dios. Con Dios hay que ser un adorador. Hay que ser un humilde adorador de Dios para aprender a oírle y a seguirle. Y en estos versos vamos a ver si logramos captar esos mensajes, esas enseñanzas, hermanos. Vamos a ver si el Señor nos da un poquito de luz en todo esto. Vamos a Mateo 8:11. Mateo, la primera lectura que vamos a hacer, 8:11. Dice el Señor Jesús. En su Biblia no está en palabras rojas, es la palabra del Señor Jesús. Lo dice el Señor Jesús. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mire dónde ubica nuestro Señor a Abraham, a Isaac y a Jacob. En el reino de los cielos. Hablamos el domingo, creo que dijimos que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y para Dios todos viven. Para el Señor Jesús también. Porque lo que el Padre hace, Jesús lo hace. Lo que el Padre dice, Jesús lo dice. Lo que el Padre piensa, Jesús lo piensa. Y eso lo vamos a aprender también en una lectura que tenemos más adelante. Para que nosotros también aprendamos también a caminar en esa obediencia y en ese seguimiento de la palabra de Dios. Miren, Mateo, bien, hemos ubicado ya dónde está sentado ellos, ¿verdad? Pero miren lo que dice el 8. A ver, hermanos. El 10, miren lo que dice el 10. Dice, al oírlo Jesús se maravilló. Se maravilló. ¿Qué hizo que el Señor se maravillara? La fe de un hombre, de un centurión, que vino a pedirle curación, sanación para su criado. Miren lo que dice, entrando Jesús en el 5. Jesús en Capernaúm, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, y viene. Y a mi siervo, hace esto y lo hace.
Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Valoró el Señor la fe de este hombre. La valoró tanto que tuvo el poder de Dios, fue y le salvó. Jesús le dijo en el 13: ve y como creíste te sea hecho. Ve y como creíste te sea hecho. Lo dijo el Señor Jesús, porque lo ha dicho el Padre. Las obras de mi Padre yo también las hago. Había aprobación en todas las cosas que el Señor Jesús hacía, porque el Padre estaba con él en todo, hermanos. Mire, vamos a Lucas 13. Lucas 13. Vamos a ver en Lucas 13 dos versos. A ver. 13, 28 al 20 y 29. Mire, ahí dice. Lucas 13, 28. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Aquí ubica nuestro Señor a Abraham también, con el grupo, con su familia, con su descendiente, con los profetas en el reino de Dios. Esto haciendo alusión a los que serán salvos, que lo dice en unos versos anterior a lo que hemos leído. Lo dice aquí el Señor, cuando alguien le dijo al Señor en el verso 23, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Hay una división, hay dos grupos, hacedores de maldad, malignos. No entrarán al reino de los cielos. Y los que han entrado al reino de los cielos, el reino de Dios. Lucas 16, 22. La parábola un poco conocida, ¿verdad? El rico y Lázaro. Pero miren lo que dice aquí. Vamos a ver qué podemos aprender de aquí. Estamos leyendo lo que el Señor Jesús confirma en Abraham. La importancia de la fe, que como se mostró en los tiempos antiguos como testimonio, también es necesario que sea cumplida en estos tiempos. El Señor le dice en el verso 22, 16, 22, y después diríamos algo. Aconteció, dice el 22, que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y luego dice, y murió también el rico y fue sepultado. Uno fue llevado al seno de Abraham, otro sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, dice el 23, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno.
Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado, consolado, atormentado. En boca de nuestro Señor, Abraham, dando el testimonio. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. De manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá a pasar acá no pueden. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Ninguno ha confesado al Señor, ninguno, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. De alguna manera, Señor, Abraham, que se enteren para que no vengan aquí a este sitio, a este infierno, donde me consume el fuego, la llama, donde no muere el gusano. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantara de los muertos. Y así ha sido, hermanos. El Señor se levantó de los muertos. Y muchos no han creído. No creen, hermanos. No creen. Esto está escrito aquí no porque es una parábola muy bonita, ay, qué linda y qué preciosa. No, esto está escrito aquí para que usted sepa que si usted no recibe al Señor en su vida para su salvación, si usted no acude a Él arrepentido para que Él le cambie el corazón y le haga nueva criatura y le dé su Espíritu Santo y le dé la vida eterna. Para eso está escrito esto aquí. Si no crees, si no tienes fe en el Señor Jesús, de nada vale el que leas y corras y vivas, tengas una vida de cristiano de 1 hora semanal, 2 horitas, está bien. Tampoco hay que ser fanático, no hay que ser extremista. Pues el Señor dice no. Ahora vamos a ver cuán difícil, cuál es el precio para seguir en ese camino de santidad. Y miren que aquí mismo sabemos que de Abraham a Moisés hay una gran distancia en siglos, ¿verdad? En siglos. Sin embargo, lo están nombrando aquí, bueno, lean a Moisés. O sea que, ¿dónde está Abraham para que le hable este tipo de consejos? ¿Ve? Esto es por el Señor. Esta palabra es creada por el Señor para que tú abras tu vista y tu corazón a lo que Él quiere decirte. A lo que Él quiere decirte. Esto va dirigido a ti. A ti. Por la fe el justo vivirá. Por la fe el justo vivirá.
Vamos a terminar porque ya, inclusive voy a tener que dejar una cosita para otro día. Pero vamos, si quiero cerrar con estas dos referencias de nuestro Señor Jesús. Tengo unas de Pablo que son preciosas, pero eso ya será guardado, cerrado, sellado y para el otro día. Vamos a leer Juan 8:39. Juan 8:39. ¿Lo tienen? Juan 8:39. Es muy importante, es la palabra de nuestro Señor Jesús. Juan 8:39 dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Permiso. Nuestro padre es Abraham. No conocían de Abraham. Dice. Las obras, a ver, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Dice el 40, pero ahora, procuráis matarme a mí, los judíos. Dicen que son hijos de Abraham y me procuran matarme a mí. Hombre, que os he hablado la verdad. Jesús que ha hablado la verdad, nada más y nada menos que la verdad, la cual he oído de Dios, dice el Señor. He hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Y miren lo que dice ahora. ¿No hizo esto Abraham? ¿Qué hizo Abraham? Hablar la verdad, tal como el Señor lo hizo. ¿Qué hizo Abraham? Oyó a Dios. Había vivido y se había movido en la esperanza de la palabra, de las promesas de Dios. El Señor está confirmando que nuestro Abraham es real, que nuestro Abraham existió, que nuestro Abraham era testimonio de fe, era un ejemplo a seguir. La fe, y le fue contada por justicia. Él no fue salvo por las obras. Él fue salvo por toda la esperanza que tenemos todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesús. Y el Señor lo confirma en este verso, miren, en el 8:54. Aquí mismo lo tenemos. Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso, como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio. Y le fue mostrado. El Señor Dios Todopoderoso tiene el poder. Muestra, así como Moisés le mostró la tierra. Después murió, sí, pero le mostró todo. Estimada es a los ojos de nuestro Señor la muerte de sus santos. No hay muertos en el Señor. Son pasados a su presencia. Y algún día estaremos todos en una gran fiesta allá arriba con nuestro Señor, en gozo y en gloria, disfrutando de la vida eterna, disfrutando con nuestro Señor.
Y vamos a ir al 5:19, para el 5:19, y terminamos ya con esta lectura. 5:19. Aquí es donde vamos a apretar la tuerca un poco más. Y cuando digo apretar la tuerca, es a nosotros. Un poco más. Juan 5:19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Miren lo que dice el Señor. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace. Y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Todo lo que él hacía y decía. ¿Lo ve? El Padre lo hacía primero. Él lo hacía porque el Padre lo hacía. Esa comunión perfecta que había entre el Hijo y el Padre. Eran uno. Y la invitación del Señor, el llamado, es que nosotros seamos uno en el seguimiento a nuestro Señor. En un ejemplo sencillo sería: ¿qué haría el Señor en este momento en lo que yo tengo pensado hacer ahora? Mañana voy a ir a hacer algún negocio. ¿Qué haría el Señor si el Señor fuera a hacer ese negocio? En alguna visita social, ¿qué haría el Señor si Él fuera conmigo y a ver, qué hablaría Él? Si voy al médico a que me revisen y para ver qué tengo, de que estoy enfermo, ¿qué haría el Señor yendo conmigo? ¿Qué diría? ¿Qué haría contra esta persona? O sea, siempre poniendo adelante al Señor en toda obra, en toda palabra, en toda acción, en todo pensamiento, teniendo la mente del Señor en nosotros, teniendo el Espíritu Santo del Señor en nosotros. Jehová en nosotros, como poderoso gigante, se levanta. Pero tenemos que humillarnos. Tenemos que humillarnos, hermanos. Tenemos que dar toda la gloria, toda la honra, todo el honor, toda la alabanza a nuestro Señor. Y dejar todo en sus manos. Nuestra esperanza es Él. Dejemos que Él obre en nosotros. A lo mejor Él está esperando eso de nosotros. A lo mejor lo está esperando. Porque Él no fuerza a nadie, no viola a nadie. Él espera que vayamos a Él. Él lo desea. Así que hagamos como el Señor nos manda, para que nos vaya bien en todo lo que hagamos. Bien, hermanos, hasta aquí la palabra de Dios. Ya no da tiempo para más nada, pero yo me alegro mucho porque vi que quería comentar algunas cosas, pero no era posible el domingo, así que me vino bien el que me dieran este espacio. Gracias, hermano. Bueno.